El aire en la Ciudad de México de 1983 estaba viciado por un perfume de corrupción y decadencia que solo aquellos que habitaban las sombras de los estudios Churubusco y los pasillos de Los Pinos podían reconocer. No era solo el fin de un sexenio, era el colapso de una moralidad de fachada que el sistema político mexicano había construido con sangre y oro. En el centro de este epicentro de secretos se encontraba Kika Meyer, para muchos solo una actriz de reparto, una presencia constante pero discreta en la época en que el cine de oro entregaba sus últimos suspiros para dar paso a las eras de las telenovelas. Pero Kika Meyer no era un adorno, era la mujer que sabía dónde estaban guardados los negativos de las vidas privadas de los hombres y mujeres más poderosos de la nación. Sin más, ¡comenzamos! Como actriz de complemento, Kika poseía el superpoder de la invisibilidad. Ella estaba ahí, en los técnicos que recorrían los cables, cuando los directores se retiraban a sus caravanas y cuando los galanes de la pantalla recibían visitas que no aparecían en los créditos. Kika Meyer, la madre de Alejandra Meyer, acumuló durante décadas un archivo mental de infidelidades, transacciones de alcoba y sobre todo la red de favores que sostenía la imagen de la primera familia. Pero en 1983 marcó su límite. Mientras el país se desgranaba económicamente, los excesos de la esposa del expresidente José López Portillo se volvieron un insulto que Kika ya no podía contener en su pecho. El día que Kika Meyer decidió caminar hacia aquella estación de radio, no iba buscando fama, iba buscando justicia histórica. El ambiente en la cabina era denso. El locutor, de amplitud modulada, acostumbrado a las trivialidades de la farándula, no estaba preparado para lo que Kika iba a soltar. Con una voz que no tembló ni una sola vez, Kika Meyer desmanteló el mito de la decadencia presidencial. Reveló que la residencia oficial de Los Pinos se había convertido en un escenario de pasiones prohibidas donde la primera dama no solo era la esposa del mandatario, sino la arquitecta de una red de amantes que incluían a los 3 hombres más deseados de México, los hombres que cayeron como bloques de plomo sobre la audiencia. Me refiero a Rogelio Guerra, Julio Alemán y Jorge Rivero. En ese instante, Kika no solo estaba mencionando a 3 actores, estaba señalando a 3 símbolos nacionales que, según su testimonio, eran los invitados especiales en la alcoba de la esposa de López Portillo. Describió encuentros coordinados por el Estado mismo, donde patrullas de la policía, agentes de la Dirección Federal de Seguridad servían de choferes para los galanes, asegurándose de que el trayecto entre los sets de filmación y las casas de seguridad presidencial fueran impecables. Kika reveló nombres, lugares y fechas, exponiendo que el erario público no solo se usaba para la política, sino para financiar y ocultar caprichos sentimentales de la cúpula de poder. La transmisión fue interrumpida abruptamente, pero el daño ya estaba hecho. La verdad había saltado por las ondas hercianas y ya no podía ser devuelta a la caja. La respuesta del sistema fue una coreografía de terror estatal que superó cualquier guión cinematográfico. Kika Meyer desapareció esa misma semana. No hubo patrullas con sirenas, no hubo juicios, simplemente el mundo se tragó a la mujer que se atrevió a decir lo que todos susurraban. Esta situación, por curiosa que parezca, también le sucedió al gran actor que personificó al judío en la película de 2 hombres de cuidado. Alejandra Meyer fue una de las víctimas de ello. La maquinaria de la DFS
Bajo las órdenes discretas de quienes se sintieron humillados por sus palabras, inició una operación de borrado total. Se confiscaron las grabaciones de la radio, se amenazó de muerte a las operadoras que estuvieron presentes y se impuso un velo de silencio sobre la industria del cine. Alejandra Meyer, en el punto más alto de su carrera, se encontró de pronto viviendo una pesadilla. Cada vez que preguntaba por su madre, se encontraba con padres de hielo, pues todos sus familiares habían silenciado. Sus amigos actores, incluidos aquellos mencionados en la lista, le daban la espalda o le pedían que dejara de investigar si quería seguir viva. La desaparición de Kika Meyer fue un mensaje directo que en México la alcoba de la primera dama es un terreno sembrado de minas y quienes osen pisarlo desaparecen sin dejar rastro. Los archivos de esa época sugieren que Kika fue trasladada a una locación clandestina donde el objetivo era obtener información, sino castigar su audacia. El gobierno no podía permitir que una actriz de reparto pusiera en duda la virilidad y el control del presidente sobre su propia familia. Se sabe que Kika inteligentemente habría dejado una carta, misma que detallaba el hecho de que la primera dama y anteriores habían sostenido relaciones con galanes de esa época y algunas de ellas también con actrices. Mientras tanto, Rogelio Guerra, Julio Alemán y Jorge Rivero continuaron sus vidas, pero bajo una sombra perpetua. Se dice que los tres actores vivieron años bajo vigilancia estrecha, como fuesen unos hombres cautivos, con sus teléfonos intervenidos y sus movimientos reportados diariamente a la Secretaría de Gobernación. El miedo que sentían era tan real como el éxito que proyectaban en la pantalla. Sabían que Kika Meyer había muerto por revelarlos a ellos y que ellos seguían vivos solo porque eran demasiado famosos para ser desaparecidos sin causar un escándalo internacional. Y aquí viene lo más importante e interesante. Kika Meyer se enteró de todo esto porque ella, de alguna manera, se prestó para contactar a estos actores y anteriormente también a contactar actrices, pues como mencionamos, algunas primeras damas no nada más les gustaban los hombres, también las mujeres. Situación que la llevó a convertirse en una bomba de tiempo, en una mujer que tenía los días contados a partir de que ella, enfurecida, habría confesado nombres, fechas y lugares. Su silencio fue el precio de su supervivencia. Esta investigación de largo aliento nos muestra que la desaparición de Kika Meyer no fue un evento aislado, sino el clímax de una era donde el poder y el espectáculo eran una misma cosa. Kika Meyer, la mujer que dio su vida por exponer la podredumbre moral de un sexenio de excesos, quedó enterrada en los archivos de impunidad, pero su historia sobrevive como el recordatorio más crudo que detrás de las luces del cine de oro se escondía una oscuridad capaz de devorar a cualquiera que intentara encender una cerilla de verdad. Kika Meyer, evidentemente que murió de una manera atroz, espantosa. La madre de Alejandra Meyer fue una heroína, fue una mujer que se atrevió a decir la verdad, aunque en ella le fuera la vida. Mientras tanto, Alejandra Meyer, buscando consuelo en el trabajo, trató después de olvidar el asunto. Sin embargo, cada que se hablaba del presidente, cada que se hablaba de los excesos del poder, ella de alguna manera se inquietaba y quería decir lo que otros se negaban a ocultar. Muchas gracias y hasta la próxima.